y Salta y Jujuy. La verdad que fue un viaje espectacular. No sé, a ver, ahora sí. Ahora se ve Pongo así, sí, pero ¿cuál ves? ¿La pantalla, la completa o la reducida? completa y la primera diapo. Perfecto, perfecto. Entonces sí, estuve por allá junto ahí con Ricardo Villalba, con Eugenio Ferrero y una becaria. Estuvimos haciendo un muestreo por la zona y estuvimos muestreando diferentes bosques. Estuvimos ahí en los bosques de Churquis, ahí por los valles Calchaquí, por Seclantás. También unos bosques impresionantes, hermosos y con alto potencial para desarrollar lo que, bueno, ahora le voy a contar un poco de qué se trata la dendrocronología. ¿Pudiste Y ver después tuvimos los... también, Ah, perdón. sí, Si pudiste ver decime. los algarrobos de las dunas de Cafayate. No, eso no lo vi. Y en general los algarrobos son como más complicados para analizar los anillos. Son un poco más complejos. En cambio, este es el Prosopiferox, o ahora que se llama Strombocarpa ferox. Eh, Ese es, bueno, con el que hice la tesis ahí en la Quebrada Humahuaca y bueno, tiene anillos súper lindos para visualizar. Y lo que hay en esa zona, en los valles Calchaquí, es impresionante porque ya hemos hecho un muestreo y he contado como, así, en algunos ejemplares, como 500 anillos, 500 años. Así que eso tiene como mucho potencial para desarrollar. ¿De los Y bueno, churquis? sí, Bien, del mira, Churqui, el Ferox, ¿sí? El que vos ves ahí en la quebrada, 500 pero años. bueno, en versión gigante, ¿no? Porque el que está en los Parques Los Cardones, que se ve un bosque enorme, así que tiene unos brazos, unas ramotas que le caen, que no, son impresionantes. Pero duro, es una madera súper dura y muy difícil de tomar muestras, de extraer muestras. Bueno, paso la charla. Gracias, Bueno, Mariana, por la invitación. Eso, por suerte tenemos la virtualidad y nos puede acercar. Yo ahora, chicos y chicas, yo trabajo en el IANIGLA, en el CONICET, en Mendoza, y soy biólogo también, estudié biología en la Facultad de Ciencias Exactas en Córdoba. Y un poco ahora es mostrarle lo que... Los biólogos podemos hacer muchas cosas, ¿no? Tanto en temas de investigación, que es súper variado, como también en temas privados. Y bueno, esta es una de las pequeñas, de las muchas cosas y partes que podemos desarrollar, que podemos hacer, lo que nos podemos dedicar como biólogos. Y en este caso, yo le voy a hablar de los anillos de crecimiento como archivos ambientales, sus usos y aplicaciones. ¿No? Esto es, a ver si me pasa por acá. Bueno, pero antes de contarle de qué se trata, lo que ahí es el pasó. estudio de los anillos, sí, ahí pasa. Antes de explicarle de qué se trata el estudio de los anillos, primero lo primero es contarle qué son los archivos ambientales. Y bueno, estos son fuentes de información que puede ser utilizada para conocer cómo han sido las condiciones ambientales en el pasado. Estos archivos ambientales pueden ser de origen antrópico, como por ejemplo los documentos históricos, o también las estaciones meteorológicas, que es lo que más conocemos. Pero también existen los archivos ambientales naturales. Y aquí tenemos una gama variada que va desde anillos de árboles, sedimentos de lagos, corales, espeleotemas, núcleos de hielo, testigos de hielo, y todo esto son capaces de capturar la variabilidad climática
de diferente manera. O sea, tienen, acá en esta charla voy a hablar bastante de lo que es la resolución. Entonces estos archivos tienen la capacidad de capturar esta señal climática a diferentes resoluciones de tiempo y en diferentes periodos de tiempo. Cuando hablamos de alta resolución significa que puede capturar la variación climática en escalas anuales, digamos, cómo varía el clima año a año. Cuando decimos de baja resolución significa que captura la señal climática en periodos prolongados, por ejemplo, de décadas o multidécadas, ¿no? Y bueno, cada uno de estos archivos ambientales, o también se le dice proxies climáticos, tienen esas capacidades. Algunos se extienden mucho tiempo, abarcan un periodo bien largo, como pueden ser los núcleos de hielo, o las peliotemas, y otros, bueno, periodos más cortos, como los documentos históricos, que a lo sumo pueden alcanzar desde que comienza la escritura, al menos aquí en el continente. O registros que van de cientos a miles de años, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto son los testigos de hielos. Por supuesto, los testigos de hielo se encuentran en lugares donde hay hielo, ¿no? Y sobre todo en los polos y en las cimas de las montañas, en los lugares fríos, donde hay acumulación de nieve. Y esto ustedes imagínense que se va precipitando la nieve y con el tiempo se va acumulando. Y esto se van formando capas de lo que cae la nieve en ese año. Y cuando la nieve cae, arrastra de la atmósfera, arrastra burbujas de aire, polvo, y eso queda atrapado en estas capas, ¿no? Acá ustedes pueden ver en la foto, a ver si pongo el marcador. Aquí pueden ver, ¿no? Las capas en la foto, donde se ve cada una de esta capa es lo que cayó de nieve en un periodo, en un año principalmente, ¿no? Normalmente asociado con el periodo de lluvias o de precipitación nibia. En las primeras capas, las más cercanas a la superficie, uno puede ver año a año cómo varían estas capas y el contenido, sobre todo, de estas burbujas de aire. Pero ya cuando uno se va en profundidad, debido al peso del hielo y la presión que ejerce, estas capas se comienzan a comprimir y no se puede obtener una resolución anual, y la resolución se da en periodos un poco más largos. Pero lo bueno es que hay testigos de hielo que alcanzan casi el 1.000.000 de años de información. Entonces, básicamente lo que hacen la gente que estudia los hielos es ver la composición isotópica de las burbujas de aire que quedan en estas capas de hielo, que esa composición isotópica representa cómo estaba constituido, digamos, el CO2 en la atmósfera. Por lo tanto, pueden estimar si fue un momento húmedo, si fue un momento seco, o bueno, dependiendo de la zona, o un momento cálido, o un momento frío. Entonces, bueno, con esas características ellos pueden hacer estas reconstrucciones. Y también se pueden analizar otro polvo, otro material, partículas de carbón, que pueden quedar también en el hielo, o cenizas debido a la erupción volcánica. Bueno, aquí tenemos, aquí tenemos otro tipo de archivo ambiental que son las espeleotemas, y las espeleotemas pueden tener diferentes formas, que pueden ser las estalactitas, las formas de banderas, o las estalagmitas. Estas son depósitos minerales, ¿no? Que se van formando por lenta del agua que arrastra
por lo general, bueno, minerales, como carbonato de calcio, por ejemplo, u otros minerales, y van siendo depositados de esta manera, produciendo estas formaciones que son típicas en cuevas. No sé si han tenido la posibilidad de visitar algún tipo de cuevas, que, bueno, pueden observar. Entonces, estas estructuras pueden ser fechadas de manera radiométrica, y a la vez estas estructuras, cuando si uno las corta y analiza, digamos, su interior, puede encontrar bandas, como las que se pueden ver aquí en la figura. Y estas bandas... Yo vuelvo a la carta. No hay quien me despegue de la cama para cerca de ella. Por favor, apaguen los micrófonos. Ariana, ¿podés apagar tu micrófono? Ahí estamos. Bueno, entonces, como decía, estas bandas, ¿no? También su ancho tiene que ver con las condiciones externas, sobre todo con las condiciones en la superficie de esa cueva. Tiene que ver con cómo fueron las condiciones de precipitación, temperatura y también cambios en la vegetación. Y a la vez, en estas capas también se encuentran también compuestos isotópicos de oxígeno, los cuales también puede ser medido, y se puede también estimar cómo fueron las condiciones ambientales. Este otro de los archivos que es bien importante, porque esto nos da información directa del mar. En general, muchos de los proxies climáticos son terrestres, pero estos están en los océanos. Y sobre todo, bueno, muchos se encuentran en los océanos tropicales. Estas son colonias de animales, ¿no? que van formando un exoesqueleto y que año a año van depositando una capa nueva de carbonato de calcio, que es como pueden ver aquí en la foto, ¿no? Que pareció también a los anillos de los árboles, y contienen estos carbonato de calcio que lo extraen del mar. Y esta composición está directamente relacionada con las temperaturas del mar. Los corales pueden abarcar periodos también de cientos y miles de años, y como decía, da información bien específica del mar, de la temperatura del mar, y con los corales se ha podido reconstruir las variaciones, por ejemplo, del fenómeno ENSO en el Pacífico tropical. Este es otro, que son los sedimentos de los lagos. Aquí también, en la superficie del lago, en el espejo de agua, se va depositando los sedimentos, todo lo que andan dando vuelta, el polvo en suspensión, el polen, todo se deposita sobre el lago y va sedimentando hasta llegar al fondo, ¿no? Y se va acumulando, con el paso del tiempo se va acumulando, y queda en esos sedimentos, quedan partículas de polvo, queda vegetación, queda grano de polen, también restos de carbón, si ha habido fuego. Bueno, un montón de restos que dan información ambiental, sobre todo, por ejemplo, cuando la vegetación era la que había, si era una vegetación de ambiente sérico, de ambiente húmedo, y con eso reconstruir el paisaje alrededor, digamos, de lo que son esas lagunas. Estos son los pack rat needles, que, bueno, en la traducción en español sería como las pilas de basura. Son producidas por roedores. En general, estos se encuentran en ambientes áridos, como Atacama, y donde los roedores orinan y defecan en cuevas, y en los mismos lugares donde depositan, llevan también restos vegetales, huesos y todo lo que van colectando los ratones,
se acumulan y se forma como esa bola, esa pila de basura, debido a la orina concentrada y a las heces que tiene el ratón. Estos pack rats se pueden fechar con métodos radiométricos y es como que tiene una foto de un momento en el tiempo, y también se analiza a partir de los restos vegetales qué tipo de vegetación había en la zona y se puede reconstruir también ese ambiente. También tenemos, como le comentaba, los documentos, los archivos históricos que a partir de ellos, sobre todo, por ejemplo, las bitácoras de los barcos, las actas de nacimiento y de función de las iglesias, las crónicas de los españoles, todos hay un montón de información donde por lo general detallan cómo han sido las condiciones climáticas en un año, en un mes en particular. Es información de alta resolución, muy buena. Cubre solamente hasta el periodo, digamos, donde hay registros escritos. Pero es muy valiosa también esta información. Y bueno, y finalmente aquí tenemos los anillos de crecimiento, que es en lo que trabajamos. Y aquí los árboles también funcionan como libros, ¿no? Donde van imprimiendo todo lo que pasa en su ambiente. Estos son como por excelencia, es el archivo ambiental natural de más alta resolución o de alta resolución en relación a todos los otros. Todos los otros archivos son de menor resolución, ¿no? Capturan las variaciones climáticas en periodos prolongados. Aquí entonces la palabra dendrocronología viene del griego, de dendron, que significa árbol, cronos, tiempo, y logos, estudio de. Entonces, la dendrocronología es la ciencia que estudia los cambios ambientales a través de los anillos de crecimiento de los árboles. Y lo que hacemos básicamente los dendrocronólogos no es cortar árbol, como se ve en la figurita esa, pero lo que hacemos es poder leer e interpretar lo que dicen los anillos de crecimiento de los árboles. Y bueno, esto me imagino que ustedes alguna vez han visto un trozo de madera donde se pueden ver bandas, y esas bandas son los anillos, que están, como usted puede ver en esta imagen, este es un corte transversal del alerce, que es una conífera, y lo que podemos ver es estas bandas donde se definen colores diferentes, ¿no? Un color más clarito y un color más oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué esos colores? Porque, bueno, los árboles tienen, todas las plantas tienen un tejido, que es el cambium, que es donde se produce la división celular, y se va generando nuevas células. Cuando comienza a activarse el cambium, es cuando están las condiciones propicias para que las plantas crezcan. Entonces los árboles comienzan a crecer y lo que necesitan es alimento, ¿no? Entonces agua y nutrientes. Entonces lo que necesitan son vasos de conducción, elementos de conducción, que pueden ser las fibras, las tracteas, los vasos, digamos, ¿no? Que también son coníferas o latifoliadas, que son los caños donde pasa todo el agua, los nutrientes, para alimentar a todo el árbol y que el árbol pueda crecer. Esto, mientras las condiciones son aptas para crecer, el árbol lo hace. Pero, ¿qué pasa? Cuando va llegando al fin de la estación de crecimiento, lo que hacen los árboles empiezan a reducir el tamaño de esos caños, digamos, y empiezan a engrosar la pared celular, que se ve como un colorcito más marrón, más oscuro, y se van achatando las células hasta que finalmente detiene el crecimiento. Y a esperar hasta el próximo periodo de crecimiento, ¿no? Para volver a hacer lo mismo, a poner nuevas células hasta que termina
el próximo año. Y eso es lo que define un anillo de crecimiento. Para que haya formación de anillos, necesitamos que exista algún tipo de estacionalidad. Eso puede ser una estacionalidad térmica o una estacionalidad en las precipitaciones o en alguna variable que haga que de alguna manera las plantas se estresen y detengan su crecimiento, entren en receso y luego venga un periodo favorable donde pueda volver a crecer. Eso, por ejemplo, en las regiones tropicales, esa estacionalidad no es tan marcada, en temperatura no se marca, no hay estacionalidad térmica, pero sí puede ocurrir, por ejemplo, con la precipitación. Entonces, pero bueno, el mejor de los casos es lo que nosotros podemos encontrar más por estas latitudes, donde tenemos una combinación de veranos cálidos y veranos con lluvias. Entonces, por dos lados tenemos estacionalidad. Entonces, como se pueden ver en esta figura, ¿no? Donde se ve en verde, estos rectángulos verdes marcan los periodos de crecimiento de los árboles. Arriba, en la parte superior, se ve la actividad del cambial, ¿no? Cuando empiezan a activarse el cambio, por lo tanto, cuando empieza a formarse el anillo. Y se puede ver claramente cómo está asociado al aumento de la temperatura y también al aumento de la lluvia, en la estación de crecimiento. Y luego el cambio se deja de activarse, se entra en receso en el periodo donde las temperaturas son bajas, tenemos frío y pocas precipitaciones. Tenemos varios principios en dendrocronología, pero bueno, aquí vamos a hablar de algunos, y uno de estos principios es el del factor limitante. Y este principio establece que la velocidad con la que ocurren los procesos de crecimiento en las plantas está regulada por la variable o el factor ambiental que más limitante o escaso es para los árboles. Esto es, digamos, como el desafío como dendrocronólogo, es tratar de encontrar cuál es el factor que limita el crecimiento de los árboles. Uno supone que si se va, por ejemplo, para altas latitudes, para el sur, para Patagonia, por ejemplo, lo que va a estar limitando el crecimiento va a ser más bien la temperatura y quizás no tanto la precipitación. En cambio, si está en un ambiente superárido, como puede ser, como contaba recién, que estuve por los valles Calchaquí, donde la precipitación es extremadamente baja, entonces uno supone que lo que va a condicionar el crecimiento va a ser la dinámica, la lluvia, la dinámica hídrica, ya sea, bueno, puede ser incluso la freática también. Entonces, bueno, eso es el desafío y lo que primero, como previo a hacer una cronología de ancho de anillo, que ahora les voy a contar lo que es, lo que buscamos es tratar de conocer un poquito sobre la fisiología de las especies y para ver qué variable es la limitante y la que está determinando el crecimiento. Por lo tanto, cuando digamos, los árboles pueden crecer tan rápido o tan lento como se lo permite el factor limitante. O sea, si tenemos mucha variabilidad en las precipitaciones o en la temperatura, también eso se tiene que reflejar en la variabilidad del crecimiento. Como pueden ver en esta imagen, vemos 3 anillos que son muy anchos y están seguidos de 3 anillos muy angostos. Es decir, si esta especie, si el factor limitante de esta especie, que es el cedro, depende de la lluvia, uno puede saber o puede interpretar que los 3 anillos anchos están influenciados por altas precipitaciones. Quiere decir que hubo mucha lluvia. Y los 3 anillos angostos es que hubo poca lluvia, ¿no? Esa sería más o menos la interpretación. Para esto hay modelos y bueno, estos son algunos modelitos fisiológicos donde muestra la interrelación entre factores
asociado en este caso a un anillo angosto. No vamos a entrar en detalle, pero bueno, básicamente saber que hay todos procesos fisiológicos que están asociados entre los factores climáticos y el crecimiento de los árboles. Bueno, una pregunta que siempre se viene es: ¿cuántos años puede vivir un árbol? El árbol más longevo conocido es el Pinus longeva, o Bristlecone pine, que este árbol hay un individuo que tiene 4.844 años. Esto es en el suroeste de Estados Unidos, en Arizona específicamente, y el árbol se llama Matusalem. Es el árbol conocido más viejo que está vivo, ¿no? Imagínense, 4.844 años, impresionante. Luego está el alerce, que el árbol conocido con exactitud, digamos, tiene 3.620 años. Y bueno, ahí ahora salió justo un trabajo de un amigo, unos colegas de Chile, donde ellos estiman que hay un alerce que puede llegar a tener más de 5.400 años. Impresionante, eterno. Es un árbol que, si las condiciones son ideales, puede vivir, uno podría pensar que puede vivir para siempre, pero bueno, siendo que no tenga ningún fuego, ningún episodio o ninguna sequía muy severa que lo mate. Igual ese trabajo estima la edad, no es obtenida directamente o sea, una parte la toman con dendrocronología, pueden contar cuántos anillos tiene, y otra parte generan modelos donde estiman la edad, ¿no? Luego hay otra especie, como la secuoya gigante, que puede alcanzar 3.300 años, el ciprés de los pantanos, 1.600 años, la araucaria, aproximadamente 1.000 años, y más para la zona norte aparece la quenya, que es una de las especies con las que más he trabajado en los últimos años, y bueno, hay individuos que superan los 600, 700 años de edad. Bueno, ¿y qué podemos conocer de la historia ambiental a partir de los anillos de crecimiento? Entonces, bueno, acá tienen una rodaja donde uno puede saber el año en que la planta germinó y se estableció. Luego, todo esto lo podemos ir viendo a través de los anillos, ¿no? Un periodo de crecimiento relativamente normal, de joven, a los 5 años. Luego vemos que a los 10 años hay un árbol vecino que cae y lo inclina, digamos, lo golpea al árbol y queda inclinado. Entonces, el árbol reacciona, no se muere, sino que reacciona, y al quedar inclinado lo que hace es evitar caerse, entonces genera un tipo de leño específico que hace que lo levante y impide que caiga por gravedad, ¿no? Y eso uno puede visualizarlo en los anillos de los árboles, esa reacción del leño. Luego, por ejemplo, tenemos nuestro arbolito que está compitiendo con árboles vecinos y se ve totalmente suprimido, no puede acceder a la luz del sol o a los nutrientes del suelo. Y en ese caso, nuestro arbolito va a tener un crecimiento suprimido, un crecimiento muy lento, anillos muy estrechos. Luego tenemos una caída de un árbol vecino, por lo cual nuestro arbolito libera su crecimiento, aprovecha los nutrientes que deja este árbol que cae y crece rápido, ¿no? Y uno puede encontrar anillos bien anchos, reflejando esa liberación de recursos. Aquí tenemos un fuego, los fuegos normalmente si no los mata, puede generar cicatrices en los árboles que pueden ser identificadas también en las rodajas. Luego tenemos un periodo de sequía, donde también vemos que los árboles tienen un crecimiento súper lento porque no tienen los recursos para poder crecer normalmente.
Y, por ejemplo, tenemos un año particular donde tenemos un ataque de insectos, de folladores, en el cual esto se ve reflejado en un anillo muy chiquito o en un cambio de coloración también del anillo, producto de la reacción al ataque de este tipo de insectos. Bueno, esas son algunas de las cosas que uno puede leer en estas rodajas, ¿no? Que puede interpretar de lo que ha pasado en la vida de un arbolito de 63 años. Los métodos que utilizamos, los equipos y las técnicas para obtener las muestras de madera son varias. Por lo general tratamos de no cortar los árboles, entonces usamos este tipo de instrumento que es un barreno de incremento, que es como si fuese un sacabocado, ¿no? Que se introduce en el árbol y tiene la parte que se introduce, tiene un círculo de hueco, un caño hueco con una hélice, por lo cual queda retenida la muestra y tiene el tamaño de un lapicito. Entonces eso es lo que nosotros traemos para luego llevar al laboratorio. Aquí se puede ver. Esta es una muestra, en la parte inferior de la figura que se ve toda esta muestra, se ve al centro, justamente la médula, el centro del árbol, y luego los anillos que van hacia un lado y hacia el otro, siguiendo todo el diámetro del árbol. Bueno, otro instrumento que utilizamos puede ser un barreno como con explosión, como una motosierra. Sobre todo este lo usamos cuando la madera es muy dura, como puede ser el caso del prosopifero, ¿no? O el quebracho, o los algarrobos en general. También podemos usar motosierras, sobre todo para tomar muestra de madera seca, o sí, madera muerta que está en el suelo, o madera muerta en pie. Utilizamos las rodajas. Siempre está bueno tener la torta porque uno tiene toda la visión completa de cómo va variando, digamos, el crecimiento todo alrededor del árbol, ¿no? Por ejemplo, uno puede obtener una sección de este pedazo de madera que está muerto, este tronco que está en el piso. Y si ven, este tronco ha estado en esta zona por más de un año, ¿no? Esto es lo que contamos, por ejemplo, el año de comienzo es el año 752 y el último anillo que contamos es el 1323, suponiendo que puede perder anillo a lo largo del tiempo, ¿no? Que se va degradando, pero bueno, imagínense, pueden estar cientos de años en condiciones, si son condiciones buenas para preservar la madera, como ambientes bien áridos, con poca precipitación, se puede conservar muy bien la madera. Luego, una vez que tenemos las muestras, eso lo llevamos al laboratorio donde las muestras son preparadas, procesadas, son montadas, son pulidas con lijas de grano progresivamente más fina para obtener una superficie bien limpia y bien detallada para poder visualizar correctamente los anillos de crecimiento, ¿no? En esta imagen acá podemos ver la flecha. ¿Se ve mi cursor? En realidad se ve la flecha. Ahí se ve el La cursor. flecha se ve. Ahí está. Bien. Bueno, voy a poner la flecha. Ahí está, perfecto. Buenísimo. No, y acá vemos, por ejemplo, ¿no? En esta muestra, aquí tenemos la corteza y tenemos indicado que este árbol, por ejemplo, se tomó la muestra en el año 2003, ¿no? Entonces, sabemos que en el 2003 el anillo se está formando, porque habíamos visto que el periodo de crecimiento de la planta, y por lo general, va desde primavera de un año hasta el comienzo del otoño del año siguiente. Entonces, por ejemplo, si esta muestra la tomamos en diciembre del 2003, lo que vamos a ver es un anillo 2003 que no está completamente formado.
Entonces tenemos la corteza, tenemos este anillo no formado, vamos a asignar un año calendario a ese anillo que es el 2003. Y luego vamos hacia atrás, ¿no? Hacia la médula. El 2003, luego viene el 2002, 2001, el 2000. Y así hacia la médula. Y de esa manera nosotros podemos fechar los árboles, ¿no? Asignarles año calendario a cada uno de los anillos que tenemos. Luego, esos anillos, el ancho de esos anillos son medidos con unas máquinas milimétricas donde se va midiendo el ancho, y esa información es digitalizada y se va, bueno, a las computadoras para luego hacer todos los análisis. Bueno, esto lo mismo, esto lo vemos para ver, utilizamos estas lupas, ya que son micros anillos, son muy pequeñitos, y bueno, necesitamos muy buenas lupas para poder visualizar correctamente los anillos, ¿no? Como pueden ver aquí en esta imagen, por ejemplo, tenemos anillos de crecimiento, bueno, relativamente normal, y por ejemplo tenemos aquí un paquete de 1, 2, 3, 4, 5, son como 7 pequeños microanillos, y que si no tenemos una buena lupa, va a ser muy difícil poder visualizar. Bueno, otro de los principios que utilizamos en dendrocronología es el principio del cofechado, que básicamente es poder reconocer patrones comunes entre diferentes árboles que están, obviamente, que son de una misma población, ¿no? Ubicados en un mismo lugar. Es como, tipo, bueno, aquí la foto lo muestra muy bien, ¿no? Donde uno puede ver, por ejemplo, aquí tenemos un anillo ancho de esta sección, ¿no? Esta sección que se compara con otra sección de otro árbol. Podemos ver estos anillos anchos, este otro anillo ancho, que coinciden como si fuese como un rompecabezas. Para esto existen programas de computación que permiten ir haciendo el cofechado, pero bueno, siempre lo ideal es poder ir identificando anillos característicos en una muestra y en otra muestra para poder ir asignándoles años. Entonces, ¿por qué cosechamos? Es la pregunta. Porque los árboles dentro de una región responderán de manera similar a un régimen climático común. Es decir, que digamos, todos los árboles van a estar respondiendo a los cambios de temperatura, todos los árboles van a estar respondiendo a los cambios en las precipitaciones, es lo que uno espera, por más que pueda haber particularidades propias de cada micrositio, uno espera que haya una señal común en todos esos árboles, ¿no? Y rescatar de todos esos árboles esta señal climática común. Lo que nos interesa sobre todo es identificar la variabilidad año a año que sea común entre los árboles. No nos importa tanto el crecimiento absoluto, o sea, puede haber árboles que en proporción crezcan más que otros, pero lo que me interesa es que si un año un anillo bien pequeño, en relación a los anteriores o a los posteriores, uno espera que en el otro árbol también tenga ese mismo anillo, sea pequeño en relación a los anillos anteriores y posteriores de ese mismo árbol, ¿no? Es la variabilidad, que compartan la misma variabilidad interanual. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de lo que es el cofechado, sobre todo el cofechado visual. Tenemos 3 muestras y vemos, por ejemplo, el año 1793. Vemos que en las 3 muestras es un anillo ancho y presenta mucho leño tardío, que es la parte más oscura. Y esto se refleja bien en las 3 muestras. Luego vemos acá, por ejemplo, el 1806, es un anillo angosto, en esta muestra y en esta otra muestra de angosto, pero en esta otra donde el crecimiento en general es menor, vemos que no se ve el anillo. Y esto puede pasar que uno encontrar anillos ausentes. Pero por eso necesitamos los otros árboles para saber que está ausente este anillo. Porque si no lo tenemos,
vamos a pensar que directamente no tiene anillo. Esto nos damos cuenta porque los árboles, si esto fuese como un rompecabezas, el patrón de crecimiento coincide muy bien en esta primera parte, hasta antes del 806, coincide muy bien, pero luego empieza a desfasar porque a una de las muestras le falta un anillo, en cambio las otras lo tienen. Entonces vamos a empezar a encontrar que ese patrón de crecimiento está desplazado un año. Y ahí es donde detectamos ese error y que podría ser lo que tenemos es un anillo ausente. Bueno, luego lo mismo, un anillo ancho que lo comparten las tres muestras, otro anillo ancho que lo comparten las tres muestras y otro anillo muy angosto. Esa es la forma de cosechado visual que nosotros realizamos. ¿Y cómo elaboramos las cronologías? Bueno, como les comentaba, utilizamos principalmente árboles vivos, donde tenemos una fecha conocida, ¿no? donde tenemos la corteza y sabemos el año en que fuimos a muestrear, el anillo que está inmediatamente pegado a la corteza, le asignamos el año calendario en donde fuimos a muestrear. Y así empezamos a contar hacia la médula para asignarles año calendario a toda la muestra. Pero también aprovechamos árboles muertos, como por ejemplo este que está muerto en pie, que por lo general, como comentaba, se pueden conservar muchos años muertos y nos pueden permitir extender la cronología hacia el pasado. Por eso nos interesa mucho también trabajar con este tipo de material. Y lo que hacemos es eso, como les comentaba, como si fuese, tratamos de enganchar, de encajarlo como si fuese un rompecabezas, y para eso tenemos programas que nos dice este patrón de crecimiento del árbol muerto tiene una alta probabilidad de enganchar en esta zona y que su último anillo corresponda al 1860, por ejemplo, ¿no? Y así extendemos para atrás. Y lo mismo con registros madera que puede encontrarse en sitios arqueológicos, que también nos puede ayudar a extender la cronología más en el pasado. Una vez que tenemos todos los árboles medidos, lo que hacemos básicamente es calcular un índice de ancho de anillo y promediar todas estas mediciones. De esta manera uno elimina todo ese ruido que puede traer cada uno de los árboles y rescata la señal común entre todos ellos. Ese es un poco el objetivo de realizar la cronología. Bien, ¿y para qué sirven las cronologías? Que es un poco las aplicaciones. Y bueno, además de la edad, que la edad es muy útil, digamos, porque uno puede conocer la dinámica, entender la dinámica de las poblaciones, de los árboles, por ejemplo, la estructura etaria, cuántos árboles jóvenes hay, viejos. Además se pueden usar otras cosas, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones más comunes de la dendrocronología es en climatología e hidrología. Y bueno, aquí este es uno de los trabajos que hemos desarrollado. Hemos trabajado con la queña, el Polylepis tarapacanes, es el árbol que crece a mayor altitud en el mundo y que crece en el altiplano, desde Argentina hasta el sur de Perú. Aquí hemos desarrollado una red de cronologías que se puede ver en el mapita como los círculos rojos son las diferentes cronologías y los cuadraditos son las estaciones meteorológicas con datos de precipitación. Nosotros sabemos que esta especie, esto ya lo vimos previamente, es altamente sensible a las precipitaciones, ¿no? Vive en un ambiente muy extremo donde las temperaturas pueden alcanzar temperaturas muy bajas y también las precipitaciones son muy bajas, ¿no? En un lugar muy extremo, entre 4.300 y 5.200 metros de altitud. Esta sensibilidad a las precipitaciones nos permitió comparar, ¿no? Relacionar los cambios de la lluvia con los cambios en el ancho de los anillos. Y a partir de esto, aquí se puede ver, bueno, la línea verde son
los datos de precipitación instrumental, y la línea negra son, bueno, esto ya es la reconstrucción, pero bueno, utilizando esta relación entre el crecimiento y las precipitaciones, nosotros generamos un modelo de reconstrucción de la lluvia y extrapolamos, convertimos todo lo que es ancho de anillo a precipitación directamente. En este caso son anomalías de la lluvia. Y de esta manera podemos saber años, tenemos, bueno, toda la variabilidad interanual con años donde fueron años extremadamente húmedos o extremadamente secos, y periodos también prolongados de sequía o periodos prolongados de humedad. Algo a destacar de este trabajo es que las últimas décadas del siglo XX y comienzo de la década del XXI, las precipitaciones registradas han sido las más bajas de los últimos 700 años. Y bueno, las proyecciones estiman o indican que las condiciones cada vez van a ser más secas para esta región de los Andes. Bueno, aquí pasamos al sur de la Patagonia. En este caso, trabajamos con la especie, con la lenga, el Nothofagus pumilio, y se ha reconstruido la temperatura en el sur. Y lo que se ve claramente que desde mitad del siglo XX, una fuerte tendencia al aumento de la temperatura, al calentamiento. Y esto es bien marcado y al menos no tiene precedentes en los últimos casi. También a partir de los anillos de los árboles se pueden hacer reconstrucciones del caudal de los ríos, como es el caso aquí de la reconstrucción del río Bermejo, donde se utilizaron cronologías provenientes de árboles de la yunga, del nogal, y también de la zona de Chaqueña. Y bueno, se puede hacer una reconstrucción de más de 300 años, donde se ve aquí lo que encontraron ahí mis colegas, mis compañeros, es que se ve un aumento en la recurrencia, la frecuencia de eventos extremos húmedos, en este caso. En el altiplano vemos mayor ocurrencia, mayor frecuencia de eventos extremos secos. Aquí en esta zona vemos un mayor incremento de eventos extremos húmedos, ¿no? Con los riesgos que trae también la mayor cantidad de lluvias, sobre todo en las zonas montañosas. Bueno, uno no solo puede hacer reconstrucciones locales, sino que también es posible comparar y ver similitudes ya más bien a procesos de gran escala, como se puede ver en un trabajo de Ricardo Villalba, donde asocian los cambios en la temperatura reconstruida por los anillos del norte de Patagonia con los cambios de la temperatura de los árboles provenientes del Golfo de Alaska. Y esto, a su vez, asociado a los cambios registrados por corales en la zona del Pacífico tropical. Esto está en realidad asociado o influenciado por los forzantes de variabilidad climática a escala global, como son el ENSO o la oscilación decadal del Pacífico, ¿no? Que genera, se les llama forzantes climáticos porque este tipo de fenómenos modulan el clima local, ¿no? Tienen influencia en regiones locales y afectan las precipitaciones, las temperaturas locales. Por esta razón, y debido a este tipo de fenómenos, uno puede llegar a encontrar relación entre lo que pasa en el norte de Patagonia con lo que pasa en el Golfo de Alaska. Otra de las aplicaciones muy utilizadas en dendrocronología es en ecología, ¿no? Sobre todo para poder entender la dinámica de las poblaciones, de los árboles, de
establecimiento, mortalidad, crecimiento, poder entender la dinámica de disturbios como fuegos, ataque de insectos o también para el manejo silvícola. Aquí vemos un ejemplo de un ataque masivo de insectos que ha sucedido en Canadá, en la región de British Columbia, donde este tipo de ataque tiene un impacto impresionante, un impacto ecológico en el suministro de agua y en los servicios ecosistémicos que provee este tipo de bosque, ¿no? Aquí se puede ver todo el cambio. Este bosque debería ser todo verde y aquí pueden ver este color de tipo marrón y producto del ataque de este tipo de insectos, ¿no? Que en muchos casos produce la mortalidad del bosque. Aquí en Patagonia tenemos un caso de ataque que es una oruga, Orniscodes, que se llama, y es una oruga defoliadora, ¿no? Que se come las hojas principalmente de lenga, también de mire, y bueno, genera explosiones cada tanto, cada cierto tiempo, se generan estas explosiones demográficas de este insecto y comienzan a comerse todas las hojas y se produce un cambio de coloración del bosque como se puede ver aquí, ¿no? Entonces, este sector, en general los ataques comienzan del sector bajo y va subiendo en altura y va defoliando, y en pleno verano uno ve un bosque que parece invierno. Por lo tanto, la fotosíntesis de estos árboles se ve severamente afectada y por tanto la acumulación de reserva y el crecimiento se ve afectado. Y eso se refleja en el crecimiento, ¿no? De los árboles. Por medio del análisis de los anillos se puede visualizar ese efecto. También, como se ve un fuerte cambio en la coloración, uno puede identificar estos ataques, la magnitud espacial de estos ataques los puede identificar con imágenes satelitales. Por ejemplo, aquí esta crucecita que ven amarilla indica una zona de bosque que fue severamente atacada en el año 98-99, en el verano 98-99, donde cuando la comparamos con el verano del 2002-2003, vemos realmente un cambio en la coloración. En este caso no hubo ataque, y en este caso sí, y se puede evidenciar de manera muy marcada ese ataque. Lo mismo aquí en el año 2002-2003, hubo un ataque en este sector, mientras que aquí vemos que el ataque, aquí no se produjo el ataque, y vemos que el bosque está relativamente normal y puede ser detectado con coloración normal. Entonces, por medio de estas técnicas, uno puede visualizar, como comentaba, la magnitud espacial y la distribución que puede tener un tipo de disturbio como es el ataque de insectos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, este es el bosque donde se veía el ataque del año 1998-99, y que claramente vemos un anillo muy reducido en la cronología, el más reducido de al menos de estos 100 años de datos que tenemos de registro de anillos de ese sector. Y estos otros 3 sitios son sitios que sufrieron ataque en el 2003, pero no en el 98, ¿no? Y claramente se ve esta reducción en el crecimiento. Por lo tanto, este tipo de ataque puede ser evidenciado con los anillos de los árboles, y puede ser evidenciado también con imágenes satelitales. Entonces, vemos que esto, al menos para los últimos 100 años, se ve que los ataques se han producido justo casi en las últimas décadas, y ahí un poco asociado a esa tendencia en las temperaturas que veíamos para el sur de Patagonia, es que nos surgen como varias preguntas desde la visión de la dendroecología,
Por ejemplo, cuál es la historia a largo plazo de los episodios de ataque de insectos en estos bosques, o cuáles son los forzantes bióticos responsables de estos episodios de ataque, y cómo han funcionado temporal y espacialmente, y cómo el aumento de temperatura va a influir en los ataques de insectos y la dinámica forestal. ¿Será que en el futuro cada vez tendremos más ataques debido a este calentamiento? Es un poco lo que nos interesa responder. Bueno, también hay una fuerte aplicación del adendro al tema de incendios para reconstruir la dinámica de incendios forestales. Y aquí lo que podemos ver, el tipo de cicatriz que uno puede ver en un bosque, en este caso en un bosque de araucaria, vemos que tienen esta forma de cono, una forma cónica, y se va generando como una chimeneita, porque una vez que se genera una cicatriz, lo más probable es que si hay otro incendio vuelva a ocurrir en el mismo lugar. O sea que este tipo de chimeneita genera como un deflector, ¿no? Y vuelve a producirse el fuego en esa zona, por lo que cuando uno encuentra una cicatriz de este tipo, es probable que pueda evidenciar no solo un fuego, sino más de un evento de incendio forestal que haya ocurrido en el pasado. Entonces esta es una representación gráfica de esta misma rodaja que vemos aquí a la derecha en la foto, y uno ve, bueno, tiene la corteza, el cambium del año 2005, y aquí tenemos la cicatriz de fuego, ¿no? Cuando hay un incendio, lo que pasa del fuego es que daña el tejido cambial, y en ese sector no crece, no genera células, pero sí en los alrededores. Y lo que busca el árbol es curar, cerrar esa herida, y eso lo hace a través de un proceso como de invaginación. Va generando leño y trata de ir cubriendo esa herida. Aquí vemos el fuego que ocurrió en el año 1992, y aquí vemos otro fuego que ocurrió en el año 1987, pero este fuego esta herida ya está cerrada, y vemos también otro fuego en el año 1973, que también el árbol ya tuvo el tiempo necesario para poder cerrar esa herida. Esta, la del 1992, aún no está cerrada, y es lo que intenta hacer el árbol. Bueno, cómo reconstruir la frecuencia de incendios, que es un poco lo que me interesa. Entonces lo que hacemos es tomar las muestras, diferentes muestras de una población, y ver cuántos fuegos contiene. Por ejemplo, en este caso, tenemos 4 fuegos que los tenemos registrados aquí, ¿no? Y vemos a qué año corresponde. Y así hacemos con todas las muestras, y podemos obtener un gráfico como este, donde tenemos el número de árboles con fuego que han sufrido herida de fuego en ese año, y podemos ver la frecuencia de ocurrencia de incendio a lo largo del tiempo, y la intensidad y la magnitud espacial. Toda esa información la podemos sacar a través de las cicatrices de fuego. También esto puede ser utilizado en aplicaciones como la glaciología. A través del adendro se ha podido reconstruir los avances y retrocesos de los glaciares en el tiempo, ya que cuando avanza un glaciar arrasa sobre los bosques, mata los árboles. Cuando retrocede quedan los palos normalmente en las morrenas, y además esos ambientes vuelven a ser recolonizados, y bueno, todo ese material puede ser fechado con exactitud, y de esa manera uno puede reconstruir dónde estaba el glaciar en épocas pasadas. Aquí vemos un ejemplo del glaciar Frías, vemos en el año 1945 en la foto, ahí está el límite en rojo, y aquí podemos verlo en el 2005, todo lo que se ha retraído en los últimos 60 años. Bueno, también en aplicaciones geomorfología, ahí, por ejemplo, con las avalanchas, con los deslizamientos de ladera. Este es el caso ahí de los deslizamientos en la zona de Jujuy, la zona de Yala. Es una zona donde se producen muchos deslizamientos de ladera,
y una vez que se produce un deslizamiento, al año siguiente es colonizado por nuevas especies, en este caso por el aliso, que es un árbol pionero y el primero que llega y coloniza. Entonces, posterior a un deslizamiento, uno ya puede tener una colonización, y aquí esta es una muestra que hemos tomado en un deslizamiento que ocurrió hace, el momento en que tomamos la muestra, 5 años anterior. Y podemos ver, aquí el árbol tiene 4 años y colonizó al año posterior, por lo tanto el deslizamiento ocurrió 5 años antes de su muestreo. Y bueno, así podemos hacer con muchos deslizamientos, y lo que podemos ver en esta figura son las variaciones en la lluvia, que se ve con la línea blanca y este ajuste promedio, media móvil, donde se ven las precipitaciones medias de 5 años, y los rectángulos amarillos representan el número de deslizamientos. Y lo que vemos es una mayor frecuencia y el número de eventos de deslizamiento ocurrido entre la década de mediados de 1970 y finales de 1980, y esto está fuertemente asociado, por supuesto, con la cantidad de lluvia que ha caído en la zona. También, bueno, otra de las aplicaciones fundamentales en arqueología es muy utilizado, y lo estamos desarrollando este tipo de trabajo para la zona del altiplano, junto con arqueólogos. Y bueno, hay una disciplina que se denomina dendroarqueología, y es una disciplina científica que usa los anillos de los árboles para flechar maderas provenientes de yacimientos arqueológicos, y por lo tanto poder proveer un contexto temporal a los procesos socioeconómicos de una región. Y es súper útil porque los métodos de flechado comúnmente utilizados por arqueólogos son los métodos radiocarbónicos, pero estos son de baja resolución, sobre todo si a nosotros nos interesa ver algún tipo de cambio social en un periodo que abarca pocas décadas, o en un periodo relativamente cercano, en los últimos 800 o 700 años. Y además, en ese periodo, durante el siglo XIV, la curva de calibración presenta un salto de casi 100 años, disminuyendo la resolución. Este como el salto que presenta, y eso hace que la resolución de este tipo de flechado sea muy baja y muy poco precisa para entender cambios que han ocurrido, cambios sociales que han ocurrido en las comunidades. Otra técnica es la termoluminiscencia, pero es una técnica incluso de menor precisión que el flechado radiocarbónico. Por lo tanto, la resolución anual que provee la dendroarqueología es súper útil para saber exactamente cuándo se construyó un yacimiento arqueológico o una estructura arqueológica. La dendroarqueología no solo pretende precisar y mejorar fechas arqueológicas, sino que también permite, como le mostraba anteriormente, extender los registros paleoclimáticos, y también provee todo el marco ambiental para entender cómo han evolucionado esas sociedades y los cambios que han ocurrido en el pasado. Bueno, como síntesis general, lo que podemos decir es que los registros de anillos de crecimiento son los archivos ambientales de alta resolución más numerosos y de mayor distribución espacial en América del Sur. Y en este mapa, aquí lo podemos ver, los círculos rojos representan los anillos de los árboles, mientras que los otros puntos de los otros colores representan los otros tipos de archivos. Y como ven, digamos, la distribución de los árboles es mucho mayor, y bueno, tiene esa capacidad, ¿no? Como en casi todos los lugares tenemos árboles, y se puede obtener este tipo de información. Durante los últimos 40 años se han desarrollado más de 300 cronologías de ancho de anillos a lo largo de la cordillera de los Andes, y bueno, muchas de estas aplicaciones de la dendrocronología las desarrollamos en el laboratorio, en el instituto, y bueno, están invitados para participar, para preguntar, para hacer estadías, todo lo que ustedes necesiten. Mucho de nuestros trabajos
es evidencia bien concreta de los cambios actuales que se están dando en las variables climáticas, ¿no? Y por lo general están ocurriendo eventos extremos que no tienen precedentes, al menos para los últimos cientos de años o incluso miles de años. Por lo tanto, la situación es bastante alarmante, si bien no podemos atribuir directamente estos cambios a las acciones humanas, pero sí están fuertemente asociados, digamos. No lo podemos atribuirlo porque para atribuir un cambio, una actividad humana a estos cambios que estamos viendo, tiene que haber modelos. Y eso, bueno, no lo hacemos, pero nuestras reconstrucciones sirven para calibrar las simulaciones, las simulaciones se hacen en computadoras, donde se simulan las variables físicas del pasado y se comparan con nuestros registros para ver si las simulaciones tienen buena calidad, y en caso de que las simulaciones coincidan con los registros, con los archivos paleoambientales, se dice que es de buena calidad y que las proyecciones climáticas futuras son confiables, ¿no? Por eso también como van muy asociadas. Bueno, yo creo que estamos pasadito en tiempos y por ahora es todo. No sé si tienen preguntas. Bueno, muchas gracias, Mariano, la verdad, interesantísimo. A mí me surgieron muchísimas preguntas, pero le voy a dar el lugar a los estudiantes y las estudiantas para que te hagan algunas preguntas. ¿Cómo no? No sé, chicos, si tienen alguna pregunta de lo que crean ustedes, no sé, de todo. Entiendo que están en primer año y sé que es un momento de muchas decisiones y tratar de entender qué hago en biología, qué voy a hacer en el futuro, bueno, todas esas cosas. Es súper linda carrera, a mí me encantó, los primeros años suelen ser los más duros, no sé ahora, pero cuando yo estudiaba eran así porque tenía mucha física, química, matemática, pero después se viene lo más lindo, y bueno, creo que botánica debe ser un oasis entre esas materias más duras, ¿no? Bueno, y vos sabés que un poco las charlas estas que estamos desarrollando tienen que ver con mostrar todo el abanico de posibilidades. Trabajó con nosotros también Liliana Lupo y su equipo con paleontología, Norma Hilger de Misiones con etnobotánica. Es como ir mostrando qué amplitud de actividades y de áreas de investigación, y todos las personas que dieron sus charlas, una pasión con su propia disciplina, que es hermoso, porque cada cual te muestra un mundo muy maravilloso para descubrir. Acá hay un mensaje de una Exacto. alumna, hermosa charla, y la pregunta es, ¿la dendrocronología es parte de la paleobotánica y es una ciencia muy relacionada con el trabajo de campo? Bueno, bien, sí, la primera pregunta, si es parte de la paleobotánica, en realidad, en parte sí, pero no totalmente. Digamos, lo que es la dendrocronología más bien es como más asociado al paleoambiente, y tanto la paleobotánica como el paleoambiente están asociados, ¿no? En cierto modo. Pero aquí lo que nos interesa es más bien, en parte, entender cómo varió las condiciones ambientales en el pasado. En eso la paleobotánica también está asociada porque también lo que uno puede reconocer a partir de datos paleo, de plantas, es entender
qué tipo de plantas eran y en qué condición podían sobrevivir esas plantas, ¿no? Si fueran de ambientes húmedos, de ambientes secos, bueno, todas esas cuestiones están asociadas también en la paleobotánica. Y esto, bueno, yo más que nada me dedico al paleoclima, pero sí, en cierta manera no son lo mismo, porque se estudian de manera bien diferente y se utilizan métodos diferentes, pero en cierto modo están asociadas. Y el otro tema es sí, una ciencia está muy de campo, porque las muestras las tenemos que colectar en el campo, y por eso nosotros viajamos mucho a todas partes, ¿no? Si bien yo estoy en Mendoza, pero viajamos, ahora justo acabamos de hacer un viaje por Tucumán, Salta, Jujuy, después solemos andar mucho, yo ando mucho también por Bolivia, por Chile, por Perú, vamos a la Patagonia, vamos a los Andes centrales de Chile, nada, andamos por todos lados donde haya bosque, tengamos una pregunta y podamos conseguir un mínimo financiamiento para poder movernos, vamos. Y si no, bueno, a pulmón. pero, pero sí, es un trabajo de campo y es algo que te tiene que gustar, porque bueno, es muy lindo el campo, pero también hay que aguantarlo, ¿no? Y no cualquiera también aguanta muchos días, estar en condiciones que no son como muy confortables, pero bueno, cuando uno le engancha el gustito, no paras más. Tal cual, yo que hago Bien. un poco de más vinculado a ecología de campo en la Puna, a veces estás muestreando horas arrodilladas sobre las piedritas y se larga a llover y hace frío, te pones una campera, dos camperas y seguir muestreando porque tampoco vas a abandonar el trabajo. Bueno, el trabajo de campo es un poco difícil, pero es apasionante. La verdad que es las ramas de la biología que se orientan al trabajo de campo, por lo menos a mí son las que más me gustan, porque estás al aire libre, en medio entre el sol, la lluvia y las plantas, es hermosísimo. Hay un comentario de una joven que dice, me gustó porque hay una gran variabilidad de aplicaciones de la dendrocronología. Y de paso te cuento, Mariano, que las pack rats las vimos con la gente que nos dio la charla de palinología, y nos mostraron un poco también que cómo se pueden encontrar registros de polen en esos yacimientos y hacer algunos estudios de asociaciones de vegetación presentes, etc. Así que también de alguna manera se van vinculando las distintas charlas con la charla que vos acabas de dar. Ajá. Claro, sí, las aplicaciones que tiene la dendrocronología son súper variadas, desde incluso hasta uno puede analizar violines, ¿no? Por ejemplo, si es un Stradivarius original o si es un cuadro original, de acuerdo a la madera que puede tener el marco del cuadro, o la madera del violín, si corresponde a los árboles con los que se hacían los Stradivarius, hasta, bueno, todo lo que le mencioné, y un desarrollo de la dendrocronología con química, en los análisis también isotópicos. La verdad que hay gran variedad de aplicación de la dendro. Y acá, como no hay mucha gente que haga dendro, por lo general hacemos todo, un poco de todo, digamos, así. Hacemos dendroarqueología, clima, ecología, isótopos, química, todo lo que hacemos de todo un poco. Por eso necesitamos estudiantes para poder continuar con todo esto. Y el tema de los packback, aquí me acuerdo, en la década del 90, sí, 90, vino también una gente de Estados Unidos que trabajaba con este tipo de
de archivo en Estados Unidos y bueno, comenzaron a trabajar aquí. Y eso se desarrolló bastante del otro lado de la cordillera, en Chile, en La Serena, con colegas allá. Ellos como que continuaron bastante con esa línea de trabajo y es súper, súper interesante porque eso, los ratones son muy generalistas y a esas madrigueras, esas pilas de basura llevan de todo. Entonces hay una variedad de elementos y restos que, bueno, súper interesante para poder analizarlos. En definitiva, una charla que tuvimos con Alejandro Bisigato, que de CEMPAT, que quizás lo conozcas. Él les dio una charla a los chicos y a mí también sobre el día a día o el paso a paso de la vida de un ecólogo de campo, y viendo de qué manera, él decía algo que yo siempre también digo, que es como que investigar es un poco jugar, es echar a andar esta cosa medio de los niños, de la curiosidad, del juego, de la cuestión un poco detectivesca que hay en esta tarea, que vos te haces una hipótesis y te vas al campo a buscar los registros, llámese las distintas disciplinas, ¿no? Pero ¿qué es lo que te dice la naturaleza? Porque la naturaleza te habla. Los datos, cuando los tenés en la mesa, los empezás a mirar y te empiezan a hablar. Y entonces eso mismo te va llevando hasta que son las 2 de la mañana y vos seguís dándole vuelta a eso que te están susurrando los datos, ¿no? Es muy, muy apasionante. Exactamente. Sí, sí, eso, claro, eso, digamos, yo no sé cómo terminé en esto, digamos, porque podría haber terminado en cualquier otra cosa. Por eso mismo, de que en general lo que me gusta es justamente esa curiosidad que todos tenemos, digamos, todos en parte somos científicos, todos tenemos esa curiosidad incluso de niño, digamos, de preguntarse por qué las cosas son así. Pero bueno, lo que hacemos es justamente, y sobre todo en biología, que desde chiquito nos enseñan el método científico, digamos, nos dan los instrumentos para poder resolver, digamos, responder ese tipo de preguntas. Pero bueno, es algo como bastante nato y lo tenemos, en parte lo tenemos todo, y todos en algún momento hacemos ciencia. Y eso, cómo llegué, se fueron dando cosas y digamos, pero podría haber hecho algo totalmente diferente que seguramente también me hubiese encantado, me hubiese apasionado. Pero lo que me apasiona es justamente eso, es poder responder. Y bueno, uno va guiando, obviamente, lo que le gusta, y sí, me gusta salir del campo, me gusta muestrear, volver, bueno, nada, me encanta lo que hago y cada vez como que lo canalizo más hacia lo que me gusta. Y la verdad que es una forma de vida, la recomiendo. No sé, se vive muy, al menos satisfecho, no es rico, ¿no? Pero bueno, va por otro lado la cosa, y muy satisfecho con lo que uno hace, no sé, los momentos, la alegría y el poder investigar y descubrir cosas y sentir que uno puede hacer aportes, aunque sea pequeños, digamos, hacer aportes no sé, que sirvan, ¿no? Sobre todo, bueno, en este tema que nosotros estudiamos, que me dedico más al tema climático, visualizar que los cambios actuales realmente son tan fuera de lo normal y que no tienen precedente en el registro histórico, la verdad que me llama mucho la atención y me alerta y me moviliza a tomar acción y poder activar, digamos, y generar conciencia y en la medida de lo posible poder colaborar con políticas bueno, que logren, sobre todo, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, tratar de lograr mejor, digamos, una transición, sobre todo una transición energética,
transformar también los modos de producción alimentario, una transición también en el transporte, que es todo lo que, los cambios que necesitamos activar y para lograr, digamos, tener un planeta bueno, que nos sirva para el futuro, ¿no? Que pueda seguir funcionando y que no siga aumentando la temperatura de la forma en que está aumentando en los escenarios más pesimistas de calentamiento que se vienen proyectando. Me fui por las ramas, pero es algo que me involucra por el conocimiento que uno va teniendo, ¿no? Con los datos que va obteniendo, y bueno, que pretendemos también tomar parte y poder actuar frente a eso. Bueno, en realidad no es que te hayas ido por las ramas, sino que a todos los chicos y chicas y a los grandes y a todos nos está llegando la preocupación o la certeza ya de lo que es el cambio climático. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, se discutía si había o no cambio climático antrópico, de origen antrópico, y había mucho debate. Hoy prácticamente los informes no te plantean ese debate, te lo están dando como una certeza. ¿Y de dónde salen esos informes? De la tarea cotidiana de los dendrocronólogos, por ejemplo, los glaciólogos, Exacto. y tanta otra gente que está analizando datos, y empieza a hacerse como cada vez más evidente que eso está. Y bueno, en eso estamos también muchos de nosotros trabajando para que se produzca de otra manera, se viva de otra manera, se generen otras formas de alimentarnos, etcétera, ¿no? Bueno, como el tiempo Exacto, ya sí. se ha pasado bastante y estarás cansado, quizás, Tengo que hacer de comer a los chicos. hay que hacerle comer a los niños. Entonces, te vamos a despedir, Mariano. Te agradezco muchísimo tu presencia otra vez, porque el año pasado también estuviste con nosotros. Y bueno, ahora sí estoy grabando, el año pasado no te pude grabar, lo que pasa que igualmente la charla persona a persona es muy linda, muy interesante, pero de todas maneras, esto lo voy a dejar colgado, si a vos te parece bien, en la página Moodle de la materia, para que los chicos que no pudieron conectarse lo puedan ver. Y bueno, también acceder a esta información y a este panorama que nos diste, que está buenísimo, la verdad. Así que muchas gracias y Bueno, gracias, Mariana. quedamos. Perdón, te corté ahí. Justo se No, me te iba a cortó, decir nada. Muchas gracias y aquí cortaríamos, sí. Te doy la palabra, Mariano. Dale. Eso, bueno, muchas gracias, Mariana, y no, espero que poder repetirlo, y bueno, interesante poder dar este tipo de charla, sobre todo, bueno, en